a la palabra. Abra su Biblia en Santiago capítulo 5 versículos 17 al 18. Hoy quiero usar como tema el mensaje que le he titulado Obstáculos en el camino. Amén. Vamos a ver algunos obstáculos que nos encontramos en el camino, en ese camino que hemos trazado a través de la oración. Hemos venido hablando acerca de la oración. Tenemos 2 domingos y usted me dirá, pero ¿por qué, pastor, tenemos que hablar de la oración? Porque yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios nos está moviendo nuevamente a lo que es la oración, lo que es nuevamente retomar esta disciplina, porque es una disciplina poderosa. Pero resulta que en este caminar nos vamos a encontrar con ciertos obstáculos que son buenos que tengamos en cuenta, y a la luz de la palabra vamos a ver algunos hoy, hasta donde nos alcance el tiempo, porque al final ministramos cena. Los identifiquemos con el fin de que los vamos a removerlos de nuestra vida. Ok, gracias, amada. Muy bien, entonces Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Levante su mano y diga: oró fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Dile que está a tu lado: otra vez oró. Ay, míralo y dile: otra vez oró. ¿Y qué hizo el cielo? El cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Una historia interesante. Si hay uno de los profetas que la Biblia registra que tiene una cantidad de aventuras y de experiencias poderosas, es el profeta Elías. Y si nosotros vamos al primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17 y como 4 o 5 capítulos más, encontramos la vida de Elías haciendo cosas poderosas de parte de Dios. Ahora bien, hay una particularidad en Elías, y Elías era un hombre de oración. Diga conmigo: oración. Ahora bien, él había tomado el camino de la oración. Por eso en este pasaje, así a simple vista, nosotros podemos ver que él un día oró para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y medio. Pero otra vez oró. Esa expresión, otra vez oró, nos muestra claramente lo que era la disciplina de la oración. Era un hombre disciplinado en esa área. Entonces dice que cuando oró, dice que el cielo envió la lluvia y la tierra trajo su fruto. Entonces, qué tremendo, porque aquí encontramos nosotros un principio a través de Elías, y es que la oración es un camino de buenas cosas. ¿Alguien me está recibiendo? Cuando usted y yo tomamos el camino de la oración, ese camino nos va a conducir a grandes cosas y a buenas cosas. Amén. Ahora, si usted mira la vida de Jesús, el éxito en su vida, el éxito en el ministerio de Jesús fue por la oración. Y hay que ver que Jesús es nuestro modelo de oración, el modelo que necesita la iglesia para orar, el modelo que usted y yo necesitamos para tener una vida disciplinada en la oración, se llama Jesús. Ahora bien, si yo quiero aprender de ese modelo, yo debo ir a los evangelios. Y cada vez que yo encuentre a Jesús allí en los evangelios, siempre lo voy a encontrar ejerciendo esa disciplina de la oración. Entonces, ¿qué sucede con la oración? Es el mejor camino. Si usted quiere andar por la ruta del crecimiento, por la ruta de los milagros, de una vida fructífera, por la ruta de la sanidad, de la liberación, de la victoria, tome el camino de la oración. Ese camino es fundamental. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, transitar, óigame, escúcheme y aprenda esto. Transitar por ese camino es estar sujeto a vivir una vida de grandes victorias. Pregúntenle a Elías, pregúntenle a Jesús, pregúntenle a todos, a Pablo y a todos los que ellos transitaron por el camino de oración. Y se da cuenta que a pesar de que, no quiere decir que no tengas conflictos, no quiere decir que no te encuentres con obstáculos, no quiere decir que no te encuentres con problemas. O sea, sí nos los vamos a encontrar, pero es que transitar por el camino de la oración, aunque hayan obstáculos y problemas, al final siempre veremos la victoria. Porque es la herramienta que Dios nos da a nosotros para afrontar todas esas circunstancias. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que andemos por allí. Mira el que está a tu lado y dile: Dios quiere que andes por el camino de la bendición, de la oración. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que andemos por allí, porque esa ruta nos va a conducir para la salvación a otras personas. Si hay alguno en su casa que no acepta del Señor, ore por ellos. Tome la ruta de la oración, interceda por ellos, clame a Dios por ellos, y tarde o temprano usted va a ver un resultado. Aló. Si usted quiere ser sanado, tome la ruta de la oración. Si quiere liberación, toma la ruta de la oración. Liberados o recibir provisión, lo que tú quieras, toma la ruta de la oración. ¿Qué hizo Elías? Elías oró para que no hubiese lluvia, y oró otra vez y hubo lluvia. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, oramos en buenos tiempos y oramos en malos tiempos. ¿Alguien me dice amén? Mira a la persona que está a tu lado y dile: esa fue para ti. Ahora, veamos el ejemplo de Elías. Mire lo que dice Elías, porque me encanta lo que está diciendo Elías, no lo que dice Santiago. Lo que Santiago dice de Elías, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea,
que Elías, a veces nosotros tenemos un concepto, creamos un concepto en nuestra mente cuando nos encontramos con estos hombres de Dios por las cosas que hacían, como si ellos fueran wow, de otro mundo. Pero resulta que los hombres de Dios que aparecen ahí, que tú lo ves haciendo grandes cosas, eran hombres semejantes a nosotros, con pasiones, con debilidades, con defectos, con virtudes, todas esas cosas. Entonces, aquí Santiago nos dice, él era un hombre semejante a las nuestras. Un hombre que, si tú miras la vida, tuvo obstáculos en el camino, porque Elías enfrentó temores, le tuvo miedo a Jezabel, enfrentó periodos de depresión, tuvo que meterse en una cueva, deprimido. Tuvo limitaciones físicas, en algunos aspectos fue detenido, tuvo persecución, tuvo hasta escasez, porque tuvo Dios que mandarlo a que lo sustentara una viuda. Pero si tú miras, Elías oraba. Ay, nadie me dijo amén. Elías oraba. Mira el que está a tu lado y dile, él es tu ejemplo. ¿Qué hace mucho? A veces que hace muchos cristianos dejan de orar en tiempo de dificultad, porque se deprimen, porque se angustian, porque se preocupan. Al contrario, es cuando más debemos orar. ¿Alguien me dice amén? ¿Qué hacía Elías? Oraba. ¿Qué hacía Elías? Oraba. ¿Qué hacía Pablo cuando el imperio romano lo perseguía? Oraban. ¿Qué hacía Pedro cuando los religiosos lo perseguían? Oraban. ¿Qué hacemos nosotros? Orar. Diga conmigo, orar. Entonces, ¿qué indica cuando dice y oró otra vez? Indica que Santiago nos está diciendo, hey, ustedes pueden echar mano a la oración, cualquiera que sea la circunstancia que usted está atravesando. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Entonces dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Ahora, si nosotros vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, te vas a dar cuenta que en este pasaje, en ningún momento ahí encontramos que Elías oró para que no lloviera. Elías lo que dice es lo siguiente. Él dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, vemos que Elías lo que hizo fue que anunció algo que ya Dios había advertido. Ahora, de pronto Santiago dice que él oró para que no hubiese lluvia, porque ha sido de pronto, creo que tomado por una tradición rabínica. Pero ese no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es por qué le vino una sequía a esa persona. Pues resulta que en el libro de Deuteronomio Dios había prometido que cuando le dieran la espalda a él por seguir a los dioses ajenos, a los dioses paganos, Dios cerraría los cielos. Él dijo, los cielos serán de bronce y la tierra será de hierro. Y eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Elías. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo le dio la espalda a Dios y corrieron detrás de ¿qué? De dioses paganos. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios escogió usar una sequía ceguera para atraer la atención del pueblo. Ojo que hay un principio, porque a veces Dios permite ciertas circunstancias duras y difíciles en la vida, porque es la única manera como puede llamar tu atención. Y con esto no te estoy diciendo a ti que Dios te manda eso, Con eso no te estoy diciendo que Dios te va a mandar un juicio. Porque si hay algo que es que mientras nosotros estemos en la vida, vamos a estar sometidos a cosas buenas y cosas negativas. Aló. Pero cuando llegan esas cosas negativas, ¿qué pasa? Que Dios en cierto momento las permite. ¿Para qué? Para que tú puedas voltear tu rostro nuevamente a Él. Eso es lo que estaba pasando. Todo el mundo había puesto la esperanza en Baal, que era el dios de la lluvia. Aló. Era el dios de la lluvia y el dios de la fructificación. Pero no había llovido en 3 años y medio. Entonces Dios en la sequía les comprobó que el Dios que estaban creyendo no podía hacer nada, que el único que tenía el poder para hacer llover era Dios. ¿Alguien me está recibiendo? Después te das cuenta que Él, cuando sucedió los 50 de los 900 profetas, los 400 profetas de Baal, después de eso, entonces Elías le dice acá, ves, corre y métete en la casa porque una gran lluvia viene. Entonces me dicen amén por eso. Es bueno que aprendamos esto, porque a veces hay cosas que se dan dentro del orden de nuestra vida, pero son cosas, óyeme bien, que se han dado por la actitud o la reacción que nosotros hemos tenido con relación a Dios. Entonces Elías le estaba anunciando acá que la tierra sufrió una sequía. ¿Por causa de qué? De la idolatría. Ahora, esa sequía era el resultado de olvidarse de Dios y había sido provocada por la actitud de la gente. ¿Estás recibiendo? Entonces, ojo, para aquí te voy a soltar un principio poderoso. Cuando nos distanciamos de Dios,
vamos a complicar las cosas. Ay, nadie me dijo amén. Claro. Vamos a la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Apartados de mí. Apartados de mí. Nada es nadita, nada. Nada, esa palabra nada es de la raíz hebrea conjugada también en la griega que significa nada. Mira la persona que está a dile, nada es nada. Claro. Porque cuando tú y yo nos apartamos de Dios, lo que hacemos es que complicamos las cosas. Aló. Entonces, dice, no llovió sobre la tierra durante 3 meses, 3 años y medio. Pero dice el versículo 18, y otra vez oró. Y entonces el cielo dio lluvia y la tierra produjo el fruto. En otras palabras, la oración de él trajo una respuesta divina. Lo que va a traer una respuesta divina en medio de esa sequía es tu oración. Ay, nadie se me animó. Mira a la persona que está a tu lado y dile, di amén, así sea por fe. Aló. Si el alejarse de Dios trae sequía, el acercarse a Él trae lluvia. Porque dice, trajo lluvia y la tierra dio fruto. En otra palabra, la lluvia representa la presencia de Dios. Cuando tú y yo oramos, desciende la presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios hay fruto, hay sanidad, hay liberación, hay milagro, hay bendición, hay restauración y todo lo que tú quieras. Aleluya. Levante su mano y diga, con lluvia hay fruto. Entonces, la sequía se provoca, ¿por qué? Por una actitud de alejamiento. Pero la lluvia y la presencia de Dios, la manifestación del poder de Dios, se provoca por una actitud de acercamiento. ¿Cuántos dicen amén? Hey, escucha lo que te dice, tu victoria está en la oración. Y te lo voy a decir de esta manera, tu milagro está tan cerca de ti como está una oración en tu boca. Lo repito, tu milagro está tan cerca de ti como está una oración en tu boca. Y te lo está diciendo Elías. Hey, tú quieres lluvia, tú quieres manifestación del poder de Dios, tú quieres que las cosas cambien, tú tienes que persistir, tienes que insistir, tienes que seguir orando. El problema de algunos cristianos, ¿sabe cuál es? Es que no han entendido que la oración es una disciplina. Este es un tema de disciplina. Entonces, a veces nos encontramos con algunos creyentes que parecen lucecitas de Navidad. Hoy sí oro, mañana no oro. Hoy sí oro, mañana no oro. Están así. ¿Sí o no? Entonces, es como si yo quisiera conocerla a ella y yo quisiera que ella fuera mi amiga. Pues oye, lo más correcto es que yo la visito constantemente, hablo con ella constantemente, me doy a conocer constantemente. ¿Sí o no? Pero si yo hoy estoy aquí y estoy ahí y estoy ahí y estoy ahí y estoy allá, nunca la voy a poder conocer a ella. A veces nosotros queremos que Dios nos responda. Entonces, un día oramos y el otro día no. Entonces, cuando tengo el problema, oramos y el otro día no. No hay una disciplina. ¿Me está recibiendo? ¿Me está recibiendo? De eso se trata. La Biblia dice que Elías oró en sequía, pero también oró cuando había lluvia. Y oró cuando había lluvia y oró también cuando había sequía. Entonces yo no puedo permitir que las circunstancias que estoy atravesando me robe a mí el privilegio de poder acercarme a Dios. Vamos a ver un ejemplito aquí bien chévere para animarte, para que usted se me despierte allí y se le despierte ese espíritu de oración. Ahora, ¿de qué trata entonces el tema de la oración? De que nos mantengamos conectados con Dios. Mira lo que dice Salmo 65:5, la semana pasada lo vimos. Y es una promesa poderosa, dice, con tremendas cosas el Señor nos responderá, ¿qué? En su justicia. ¿De qué manera te va a responder a ti Dios? Con tremendas. Escúcheme, ¿cuántos oran aquí? ¿Cuántos oran? Levanten los que oran. A ver, ¿cuántos oran? Muy bien. Si usted está orando, nunca espere nada pequeño de parte de Dios. Porque ahí te lo está diciendo, con tremendas cosas. Diga conmigo, tremendas cosas. Dile que está a tu lado, tremendas cosas. ¿Cuántos quieren que Dios les responda con tremendas cosas? Entonces, ahí te voy a soltar, ahí te va. Lo que te mantiene conectado con esas tremendas cosas es la oración. Primer testigo, Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Con cosas como
Cosas como. ¿Y qué dice el texto aquí? Que te leemos Salmo 65:5. Que el Señor nos responderá con tremendas cosas. Aló. Segundo testigo, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Y cómo las va a hacer? Mucho más que de lo que usted y yo pedimos o entendemos. Porque tú puedes estar orando por una cosa, pero Dios está pensando en darte la más grande. ¿Cuántos me dicen amén? Yo vuelvo y hago la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí quieren estar conectados con esas tremendas cosas? Entonces dile que la oración te conecta con eso, con las tremendas cosas que Dios promete. Aló. Ahora bien, si la oración nos conecta con Dios, aló, entonces el estar conectado con Dios quiere decir que nosotros estamos conectados con sus bendiciones, porque estoy conectado con la fuente. Ahora, ¿usted sabía que usted tiene un depósito en el cielo? ¿No sabía? Bueno, tú y yo tenemos un depósito de bendiciones en el cielo. Mira al que está a tu lado y le tenemos un depósito de bendiciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Ahora escúcheme esto. Tenemos un depósito de bendiciones en el cielo, pero cuando oramos nos conectamos con ellas. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Porque fielmente respondes a nuestras oraciones. ¿Alguien me está recibiendo? ¿De qué manera responde Dios? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Ahí vemos la actitud y el carácter de Dios. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Dios responde fielmente, pero al que ora fielmente. ¿Te das cuenta que encontramos un obstáculo? Ahí encontramos un obstáculo y no hemos entrado todavía en la lista de obstáculos, pero ahí estamos encontrando un obstáculo. Que a veces no hay fidelidad, o sea, no hay disciplina, no hay una secuencia, sino que hemos tomado esto de manera folclórica y chévere y todo lo demás. Y no, que no te preocupes, que si no oras hoy, tranquilo, oraste ayer, igual Dios conoce los corazones, tú sabes, baby, tal. Aló. Mira a la persona que está a tu lado y dile: hay que orar todos los días, baby. ¿Cuántos me dicen amén? Así como funciona. De eso se trata. Entonces mira lo que está diciendo. Él responde fielmente las oraciones a quienes oran fielmente. Así es sencillo. ¿Cómo puedo yo esperar fidelidad de Dios si yo no le soy fiel a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, escuche lo que les voy a decir. ¿Cómo va a responder Dios con imponente oración? Es como cuando alguien me dice: pastor, yo tengo fe, pero no ora. O sea, no tiene lógica. O sea, no hay coherencia. Y eso lo enseñaba la semana pasada. ¿Por qué? Porque la fe es lo que mueve a Dios y la oración es el lenguaje de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros estamos orando, estamos manejando un lenguaje que es el que maneja a Dios, que es el que tiene Dios, que es el que nos conecta con Dios, y es a través de ¿qué? De la fe. Hay que ver que la oración está estrechamente ligada a nuestra fe y en sentido contrario, la fe a nuestra oración. Entonces, si yo oro es porque yo tengo fe. Y si yo tengo fe, la fe me va a conducir, me va a llevar a mí por el camino de ¿qué? De la oración. Porque la fe me lleva a conectarme a mí con Dios. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, vamos a ver algunos obstáculos que hay que quitar en medio del camino. ¿Está listo para recibir? Que son bíblicos, ¿no? Aparecen en la Biblia. Hay como 10, pero hoy cogí 5, voy a tratar de darlo lo más rápido. El primer obstáculo: conflictos no resueltos en el matrimonio. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ojo, hay que aclarar algunas cosas ahí, amén. Los conflictos no resueltos, pónmelo ahí por favor. Conflictos no resueltos en el matrimonio. Primero de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hay que vivir bien sabio con las mujeres, ¿oye? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones ¿qué? Para que, levante su mano derecha y diga: para que mis oraciones no tengan estorbo. Ahora, el primer obstáculo que tenemos nosotros que sacar de medio son los conflictos no resueltos. Ahora, escucha esto:
Escucha lo que le voy a decir. No hay matrimonio sin pelea. O sea, no hay matrimonio sin conflicto. Porque se necesitan dos personas para pelear. Y yo puedo tener, 18 años casado con la pastora, pero a veces hay cosas donde hay un cortocircuito. Eso es natural que pase. Es natural que pase. Es natural que dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, haya discusiones, haya diferencias entre el esposo y la esposa. Por eso no hay ninguna clase de inconveniente. El problema que está, o lo que está diciendo aquí, el obstáculo que se encuentra, que se ha convertido en una barrera, un impedimento en nuestras oraciones, es cuando esos conflictos están, pero no se resuelven. Ahí es donde está el detalle. Los conflictos que muchas veces nosotros vivimos entre parejas, pero no los resolvemos, sino que sigan allí, siguen allí, siguen allí. Entonces, si bien este versículo le habla directamente al esposo, porque ahí dice maridos, igualmente vivir sabiamente con las mujeres, no excluye a la mujer. O sea, no excluye a la mujer. La mujer, y algunas le están diciendo, ese es para ti, ¿ves? Están hablando contigo. No, cálmate, que eso nos incluye a todos nosotros, tanto al hombre como a la mujer. Pero hay que ver que la discordia constante, ojo, porque esta también es otra, la discordia constante. Entonces, a mí que no me venga a mí un hombre a decir, a mí Dios me escucha cuando maltrata a la mujer. Porque mira, ve, ese texto bíblico, ¿sabe qué es lo que hace? Enseguida le desarma el argumento que tiene. ¿Me están recibiendo? Entonces, ojo con esto, escucha esto. El problema no es eso. El problema no es ese, porque si hay un conflicto, pero se arregló y todo terminó en paz, vaya y venga. Pero cuando hay conflictos constantes, peleas constantes, el no arreglar esos conflictos en el matrimonio, en el hogar, definitivamente es un impedimento para la oración, y eso le da lugar al diablo. ¿Me está recibiendo? ¿Me está recibiendo? Aleluya. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro lo que nos está mencionando es, hey, si hay un conflicto, por lo menos de tu parte en el tema del cónyuge, a veces siempre en el tema del cónyuge, a veces uno se pone más pesado que otro, porque el otro quiere arreglar la cosa y el otro se llena de orgullo. Estoy guapo, estoy molesto, lo que me hiciste me dolió. Y no perdona. Aló. Y no arregla la situación. Aló. Ahí es donde está el detalle. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, aquí lo que Pedro, a nosotros los hombres, nos da algunas claves para quitar esos obstáculos en el camino. Escuchen bien, varones, y también a las mujeres les va a servir esto. Pero a nosotros los maridos nos dice, vivid sabiamente con ella. O sea, hay que tener sabiduría para vivir con una mujer. ¿Por qué hay que tener que saber? Porque a veces hay que tratar de comprender lo que ellas nos quieren decir a nosotros. A veces las mujeres dicen no, y ella dice no, es un sí. ¿Sí o no? Por lo menos yo sé cuando a mí me ha costado aprender con la pastora. Cuando la pastora dice no, para saber que es un no, y un no que traducido significa sí. No, ese no, es un sí. Porque cuando la mujer dice no, Juan Carlos no, ese es un no. Ese es un no. Aló. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vivir sabiamente con ellas es tratar de comprender lo que ellas a veces nos quieren decir. Nosotros los hombres tenemos la tendencia a ser más directos para decir las cosas. A veces ellas comienzan con rodeos, o te insinúan, o hacen alguna cuestión como para que tú interpretes. Entonces, las mujeres hay que vivir con sabiduría. Ahora, hay algo particular. La mujer por naturaleza tiene la tendencia a ser muy apegada al marido. Bueno, yo le digo a la pastora, tú no puedes vivir sin mi mano. Tú siempre quieres andar ahí con el macho al lado, le dije yo. Le digo sí. Y ella se la dice, ay, entonces ¿para qué mi esposo? ¿Pero por qué? Porque por naturaleza a ellas les gusta estar siempre con el esposo. Que les digan dónde están, dónde fueron, cómo les fue, qué tal esto, que les compartan. Eso les gusta a ellas. ¿Me está recibiendo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿qué más nos está diciendo nosotros Pablo ahí? Pedro nos está diciendo, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Entonces, ojo que aquí hay algo de interpretación también. Pablo nos dice, nosotros los hombres, traten a la mujer como vaso más frágil. Pero indica también que el hombre es vaso frágil, pero la mujer es vaso más frágil.
Aunque la Biblia no lo diga, nos está dando a entender que el hombre también hay que tratarse, por lo menos la mujer trata al hombre con respeto, pero el hombre trata a la mujer de manera honrada, la honra. Ahora, hay dos formas en las cuales usted puede honrar a una mujer, a su esposa, con dinero y con buen trato. Dele dinero a su esposa y la tendrá contenta, feliz. Y ellas son de las que hoy se compraron un bolso y al mes dice: mira el poco de bolsos viejos que tengo ahí, un poco de chiros lo que tengo. Y están taqueaditas de bolso. ¿Aló? ¿Sí o no? Porque esas son ellas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Las honramos con dinero, pero también las honramos con un buen trato. El hombre le dice cosas bonitas a su esposa, no es áspero con su esposa, le dice. Ahora, la mujer por naturaleza es más romántica que el hombre. La mujer por naturaleza es más romántica que el hombre, así de sencillo, ¿cierto? ¿Verdad? El hombre por naturaleza no es tan romántico, pero el hombre puede aprender a ser romántico. Escuche, amadas, para que no vivan frustradas. Hay un adagio popular y un dicho que dice que es muy real: la mujer educa al hombre. La esposa le enseña al esposo. Enséñele, ore por él y enséñele. Amén. Ahora mire lo que sigue diciendo: trátenlas como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué indica eso? Que somos iguales delante de Dios. Tanto el hombre como la mujer son igualitos. El hombre no es más que la mujer delante de Dios. Por eso dice la Biblia que Cristo vino a romper la barrera del sexo, hombre, mujer, judío, gentil, amén, esclavo, libre. Todo eso lo vino a romper Él. Entonces, ojo con lo que te voy a enseñar, porque se malinterpreta mucho el tema de la sujeción de la mujer. Porque dice: no, la mujer tiene que someterse al marido, porque el marido es la cabeza del hogar. Ahora bien, en el orden de la autoridad, Dios puso al hombre como cabeza, porque este mundo se tiene que gobernar con autoridad. ¿Qué pasaría si nosotros sacáramos a la policía y a las fuerzas militares? Se volvería esto un caos. Todo el mundo haría lo que le diera la gana. Y si nosotros quitamos la autoridad de la familia, ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Sí o no? Pero lo que Dios está estableciendo es que hay un orden de autoridad: el hombre, la mujer, los hijos. Pero eso no quiere decir que el hombre, por ser cabeza de la mujer, es un autoritario. Aló, no es un autoritario, porque por encima del hombre, la mujer tiene una autoridad que se llama Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Sino que Dios establece todo eso para traer principios de respeto, de orden y de autoridad dentro del núcleo familiar. Pero yo no puedo venir a ejercer autoritarismo o ejercer una autoridad bajo un principio de tiranía sobre la vida de mi esposa y de mis hijos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la Biblia nos exhorta a nosotros a vivir sabiamente. Entonces, lo que Dios quiere es que no le demos espacio al diablo. ¿Me está recibiendo? Y el consejo que Pablo nos da ahí es a nosotros: pero la mujer debe seguir sus principios, porque si tú miras los versículos anteriores y posteriores, también Pedro le habla a las mujeres, y Pablo en Efesios también le habla a las mujeres de ciertos principios que debe tener para que sus oraciones no sean estorbadas. Amén. Entonces, el primer obstáculo que tenemos que quitar es que si hay conflictos que no hemos resuelto en nuestra familia, en nuestro matrimonio, tenemos que arreglar ese chicharrón, porque si no hay una barrera allí, hay una piedra en el camino, hay algo que no te está dejando a ti que avanzar. Muy bien. El segundo, y agárrese duro porque este es bien templado, el que viene: evadir la palabra de Dios. Evadir la palabra de Dios. El segundo obstáculo es cuando nosotros evadimos la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28 versículo 9. Este es bien templado porque aquí la Biblia es muy fuerte. Mire lo que dice Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la palabra, su oración también es ¿qué? ¿Su oración es qué? Eso es templado. Eso es para uno temblar las piernas, o yo. Mire lo que está diciendo: si usted aparta el oído para no escuchar la palabra de Dios, cuando tú ores delante de Dios, eso es abominación. Ahora bien, mire lo que sigue diciendo. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Mire lo que sigue diciendo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera, mucho más fuerte todavía. Dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley, de la palabra. Y ese hacer caso ahí no tiene nada que ver con obediencia, tiene que ver con prestar atención o escuchar lo que es la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Entonces, aquí encontramos algo poderoso, porque no escuchar la palabra
o rehusarse a escuchar la palabra de Dios hace que se convierta en un obstáculo en nuestra oración. Te lo dije de dos versículos o versiones diferentes. Ahora, hay dos maneras de rehusarnos a escuchar la palabra de Dios. La primera, cuando no leemos o meditamos la palabra en nuestras vidas. Y la segunda, cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia. Cuando dejamos de asistir a la iglesia. O sea, que los dos frentes que Dios te da a ti, escucha esto, los dos lugares o los dos espacios que Dios te da para tú oír la palabra es cuando tú haces tu devocional personal, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú la lees en tu devocional, pero también cuando tú vienes a la iglesia. Mira a la persona que está doliendo, así de sencillo. Entonces, o sea, porque, escucha esto, si yo recibo la palabra en privado, eso también indica que yo la puedo recibir en público. Jesús lo dijo, lo que tú oras en privado se manifiesta en público. Lo que tú haces en privado se manifiesta que en público. Si yo oro y yo recibo la palabra en privado, eso me despierta a mí el hambre por la palabra para ir a la iglesia y recibirla. Entonces, ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos, porque mira, nos estamos dejando confundir. Y eso es lo que la iglesia, yo se los he estado diciendo a la iglesia, se los vengo predicando hace rato en las redes sociales. Nos encontramos con una cantidad de predicadores que nos están enseñando principios totalmente lejos de la palabra de Dios, principios maquillados que nos están enseñando que ya no necesitamos ni congregarnos, que no necesitamos ir a la palabra, que no necesitamos orar. Y lamentablemente las estructuras, las bases fundamentales con las que nosotros crecimos, hemos permitido que se agrieten y nuestra vida espiritual ha estado decayendo. Y así tú te encuentras a muchos creyentes que han tomado a estas alturas de la vida esto como de manera folclórica. Un domingo vienen, el otro domingo no vienen, un domingo asisten, el otro domingo no asisten. No, porque no hay problema, paz, tú sabes, yo estoy conectado con Dios allí en mi casa. Yo hago unas oraciones, además yo me conecto con fulano de tal, porque fulano de tal me enseñó esto y me dijo aquello. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos anima a nosotros a que tenemos que ser fieles, disciplinados, nuestro servicio los domingos, recibiendo la palabra. Si yo tengo comunión con Dios, con la palabra, eso tiene que despertar mi hambre para ir a la iglesia. Porque bien, Señor, me hablaste todos los días en mi casa, pero hay algo que tú me tienes que decir a mí, hay algo que tú me vas a hablar a mí el domingo. Vamos, mi amor, alistemos a los niños temprano, porque yo vamos a la iglesia en el nombre de Jesús, porque de allá tenemos que venir con una palabra. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren la contraparte. Ahora miren la contraparte. Porque habíamos visto que Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Pero mira la otra parte, la contraparte. En Proverbios 15:8, mira lo que dice el proverbista. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su ¿qué? ¿Quién es un recto? Hay una versión que en el original traduce justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por Dios. Amén. Y los justos escuchan la palabra de Dios. Por eso la oración del recto, la oración del justo, de los nacidos de nuevo, de los santificados por Dios, siempre va a ser el gozo. Entonces mira lo tremendo. El que no hace caso a la palabra es abominación su oración. Pero el que le fascina, el que tiene hambre por la palabra, cuando levanta su voz, el corazón de Dios se goza. Nadie me dijo amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile: esa nos cayó a nosotros. Aleluya. Ahora escúcheme. Mire la advertencia que Dios nos da a nosotros. Hay una advertencia para este tiempo. En 2 Timoteo 4:2, se lo va a leer la Nueva Traducción Viviente. 2 Timoteo 4:2 dice: esta es la orden que Dios me da a mí como pastor. Dice: predica la palabra de Dios. Dios me dice a mí: predica la palabra, que es lo que estoy haciendo hoy y hago siempre. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Pero mira lo que me dice: corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena ¿qué? ¿Y con buena qué? Enseñanza. Hoy le estoy dando una buena enseñanza para la gloria de Dios. Porque dice el versículo 3: pues llegará el tiempo. Y ojo, ya ese tiempo llegó. El tiempo que él está profetizando y ya llegó, ya lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo desde hace rato, desde antes de pandemia. Ojo, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Qué tremendo es. Sino que seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso lo estamos viendo hoy. No debemos asombrarnos. ¿Sabes qué? Eso lo estamos viendo hoy. Porque ya la gente está buscando. ¿Sabe qué está buscando la gente? Está buscando una palabra que no los comprometa, una palabra que no les exija. Yo me acuerdo, mira, aquí en Colombia, muy cerca de aquí, hay un lugar donde te decía, la misma gente testificaba y me decía: a mí me encanta esta iglesia, chévere, porque en esta iglesia no hay normas de hombres, no hay parámetros, aquí no es por obligación, aquí es como tú quieres. Y tú te das cuenta y comienzas a mirar la vida de las personas, los creyentes, de los líderes, y es una vida muy licenciosa. Y nosotros no podemos tomar la gracia de Dios como un libertinaje. Porque el día que nosotros tomamos la gracia de Dios para vivir una vida libertina o licenciosa, no entendimos nada del plan de redención. ¿Me está recibiendo? Y eso es lo que estamos viendo. Y le voy a hacer una advertencia a usted, porque las redes sociales nos han ayudado mucho. Tenga mucho cuidado con esos ministerios. Voy a hacer una aclaración. Esos ministerios proféticos donde profetizan más que lo que predican la palabra. Estoy haciendo esa advertencia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted comienza a estudiar el ministerio profético, te da cuenta que los profetas estudiaban más la palabra y predicaban más la palabra que lo que profetizaban. Entonces, yo amo el ministerio profético. A mí me encanta el ministerio del profeta. Yo apoyo el ministerio del profeta y nosotros hemos tenido profetas aquí. Pero lo primero que yo le reviso al profeta que yo traigo es, cuando yo le reviso, es qué tanta palabra él predica en los lugares que él está, y busco la recomendación. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo hoy en día es muchas personas que están siguiendo la profecía de esas personas y se están dejando guiar más por la profecía que por la misma palabra de Dios. La Biblia nos da dos fuentes para que nosotros nos guiemos. Primero, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu, pero también tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros podemos mirarla como una antorcha en lugares. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hoy las redes sociales nos han abierto una cantidad de puertas donde fácilmente a usted le están predicando algo que tiene un matiz bíblico o medio espiritual, pero resulta que no es totalmente centrado en la palabra. ¿Me está recibiendo? Ya eso nosotros lo estamos viendo. Y hoy la gente incluso, lamentablemente tengo que decirlo, muchos creyentes estructurados en la palabra, los he visto correr detrás de este tipo de ministerios, de maestros, falsos maestros, con una falsa enseñanza que les están dando porque se les despertó el comezón de oír, porque quieren escuchar cosas bonitas. Y yo prefiero, Juan Carlos Bonet, yo a esta iglesia le enseño y prefiero para esta iglesia que escuchemos una palabra fuerte que confronte nuestra realidad y que nos lleve a cambiar a una palabra que nos está diciendo lo que nosotros queremos oír, pero que nos está conduciendo por el camino de la perdición. ¿Me está recibiendo? Esa es la diferencia. Es donde tenemos nosotros que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque a veces nuestras oraciones están siendo estorbadas porque no le estamos haciendo caso a la palabra de Dios y hemos tomado esto de manera licenciosa, de manera ligera. Y ¿sabes qué? Preguntamos, pero ¿por qué a mí Dios no me responde? Y Dios te dice, porque tú no le prestas atención a lo que yo te estoy diciendo. Miren lo que pasó con el profeta Malaquías. Búsqueme Zacarías. Para nosotros poder entender lo que está diciendo Zacarías, tenemos que contextualizar las cosas. Ojo con Zacarías, porque Zacarías es conocido como los profetas post-exílicos, o sea, después del exilio. Israel tuvo 70 años preso no, en cautiverio, allá en Babilonia, y después de los 70 años ellos regresan. Y durante 100 años levantaron todo lo que fue la ciudad, se volvieron a levantar. 100 años después del regreso, se olvidaron de Dios y le dieron la espalda a Dios. Y mire lo que pasó. Y el profeta Zacarías les dice algo bien tremendo. Dice, pero no quisieron escuchar. ¿A quién no quisieron escuchar? A Dios. Lo que está diciendo Zacarías, hoy en día lo estamos viviendo. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, quiere decir que lo endurecieron. Recuerden que el diamante es una de las rocas más fuertes que existe. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Hoy en día envía el Espíritu Santo palabra a través de los pastores y cierra sus oídos. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como Dios clamó, pero no lo escucharon, ellos también clamaron y yo no los escuché.
Entonces, el enojo de Dios, ¿sabe cuál fue? Que Dios no respondió sus oraciones en tiempos de aflicción y de dificultad. Ese fue el enojo de Dios. Que cuando estuvieron ahogados, ¡ay!, clamaron. Demasiado tarde, no habían escuchado la palabra. Entonces, debemos prestar la atención a la palabra. Lo tercero, la presencia de pecado. Es un gran estorbo cuando hay pecado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Ahora, la práctica de pecado cierra los cielos. Ahora bien, ojo con esto, porque una cosa es que nosotros pequemos y otra cosa es que nosotros practiquemos el pecado. Practicábamos el pecado cuando estábamos sin Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, no practicamos el pecado. Si hay una persona que sigue practicando el pecado, ahora después que dice que está en Cristo, yo lo siento mucho, pero no hubo un nuevo nacimiento genuino. No lo hubo. Porque cuando yo nací de nuevo, ahora tengo una nueva naturaleza. Tengo ahora la habilidad y el empoderamiento de parte de Dios, de su vida, del Espíritu Santo, para tratar con ese problema con el que yo venía. ¿Me está recibiendo? Entonces, una cosa es que de pronto nosotros como creyentes pequemos. Pecamos, hay pecados por pensamiento, pecados de palabra, pecados de obra y pecados por omisión. Una cosa es que nosotros pequemos, pero otra cosa es que nosotros sigamos practicando lo que nosotros hacíamos. Entonces, básicamente lo que Isaías dice ahí es que el pecado no confesado hace que Dios tape sus oídos y no quiere escucharnos. Eso es lo que dice. Entonces, el tema no es que pequemos, vuelvo y digo, el tema es que si pecamos nos quedamos callados. Ahí está el detalle. Porque si usted pecó, listo, falló, erró en el blanco, ¿qué hace usted? Usted y yo tenemos comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, que nos conduce a ¿qué? A pedirle perdón a Dios. Y se restaura y seguimos. Y aprendemos del error para no volver a cometerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces, y esa es una moda hoy, los creyentes la hacen, que el pastor no sepa. Y escucha lo que te voy a decir. El que tiene la autoridad después de Dios para liberarte de eso, soy yo como pastor, porque soy tu autoridad espiritual. Jesús le dijo: todo lo que desates en la tierra. Eso no estoy diciendo que me vengas aquí, ahora yo soy el cura que tiene que confesarte conmigo, porque para eso usted tiene comunión con Dios. Pero cuando usted ha pecado, pastor, yo pequé. Venga, vamos a orar por usted. Por ahí es donde yo te libero a ti, cuando yo oro por ti. Pero no, cuidado. Y le dicen a la mujer: cuidadito, vas y se lo dices al pastor. Cuidadito, porque aquí la vamos a tener tú y yo. Aló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque hay pecado no confesado. Y eso es lo que se convierte en un obstáculo. Ahora bien, cuando hay presencia de pecado y no lo confesamos, se convierte en un obstáculo. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Pedro? Pedro dijo: sed santos como Dios es santo. Y esa expresión nos indica a nosotros a caminar, a andar por el camino de la santidad. Pero en ese camino tenemos que arrepentirnos y confesar. Entonces, Dios es santo. El pecado lo que genera es una barrera entre Dios y nosotros, que nos impide el acercamiento. Si bien nosotros como hijos pecamos, no perdemos la condición de hijo, pero sí se rompe la comunión, la comunicación. Entonces, eso es lo que hay que restaurar. Por lo menos David lo ratifica, porque usted sabe muy bien que David pecó, adulteró y asesinó y se quedó callado, ¿cierto? Y le vino consecuencia. Pero más adelante él escribe algo poderoso a raíz de la experiencia que vivió. En Salmo 66:18 aprendió la lección. En Salmo 66:18 mira lo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, es decir, el pecado, el Señor no me hubiese escuchado. Entonces, a veces no es un tema de fornicación, no es un tema de adulterio, no es un tema de pecados capitales, de robo, pero hay un tema de resentimiento, de celos, de envidia, de orgullo. Ay, Dios mío. Porque mira lo que está diciendo: si en mi corazón. O sea, hay pecados que son visibles, pero ¿qué hay de los que no son visibles? De los que tenemos aquí o de los que tenemos aquí.
Entonces, ¿el problema dónde radica? En la confesión. Amén. Y hay un problemita ahí, bueno, que está con el tema de la carne. Otro, la resistencia al perdón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante. No dice que te la lleves, dice déjala allí. Amén. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que la falta de perdón es un obstáculo de la oración. Ahora, Jesús dice algo poderoso. Pues es que hay gente que dice, pastor, yo no diezmo en ofrenda porque yo tengo resentimiento con fulano de tal. No, eso no lo dice la Biblia. Porque una cosa es lo que tú traigas aquí el dinero, el diezmo, pero otra cosa es que suba. Ahí el Señor te está diciendo, hey, si tú lo tienes, dalo, para que no, porque si te lo llevas te lo gastas. Eso es una ley humana. Dice, dalo, pero cuando tú te reconcilies, eso sube. A eso es lo que está refiriéndose allí. Pero el tema no es solamente ese. El tema es que si por lo menos en un momento dado yo soy el ofendido, Jesús dice, aunque tú seas el ofendido, ve, corre y reconcíliate tú. Pero si el otro no se quiere reconciliar, reconcíliate tú. Záfate, libéralo, suéltalo, aló. Ay, nadie me dijo amén. Esto indica que si tengo algo contra alguien o si alguien tiene algo contra mí, debo dar el primer paso en la reconciliación para que mi oración no sea estorbada. Entonces le voy a enseñar un principio, algo que aprendí en estos días. No pases más de 3 horas con un resentimiento. Ora y perdona rápido. Amén. No pases más de 3 horas. Ora y perdona rápido. Y hay 3 cosas en las que debemos ser rápidos: arrepentirnos, perdonar y creer. Hay rapiditos. Entonces, como creyentes debemos perdonar y hacerlo rápido, porque mientras más nos demoremos, más complicamos las cosas. ¿Alguien me dice amén? Entonces el tema no es ese, porque el tema, ojo, el tema es ese, y termino ya con esto. El tema no es ese. El tema es que siempre nos vamos a encontrar personas que nos van a lastimar, ¿sí o no? Pero el problema, présteme atención acá, el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que muchas veces tenemos mucho dolor y resentimiento acumulado por los daños que nos han causado. Llenos de orgullo, llenos de argumentos, nos blindamos, cerramos la puerta del perdón, y eso es lo que hacemos, es que con el tiempo provocamos daños a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pastor, es que cuando yo sienta perdonar, perdono. No es que el perdón no es un sentimiento que debe surgir, ni es una sensación, es un principio de vida saludable para nuestro bien, para nuestra estabilidad emocional. Amén. Así que es necesario liberarnos, romper cadenas, romper ataduras, y la mejor sanidad interior que usted puede recibir es perdonar. Aló, denle un fuerte aplauso al Señor y colóquese de pie. Voy a pedir el favor del ministerio de staff que pasen rápidamente aquí con la cena, los elementos de la cena, por favor. Hay otra motivación allí, y hay otro obstáculo, y son las motivaciones erradas. A veces nosotros oramos de manera errada, porque muchas veces estamos nosotros pidiendo para nuestros deleites, para nuestro placer, y no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. A veces, mira, yo también les decía a la iglesia que a veces hay jóvenes que dicen, yo me quiero casar porque me quiero largar de la casa porque no me aguanto más a mi papá y a mi mamá. Te sales de Guatemala para meterte a Guatepeor. Y con esto no estoy hablando mal del matrimonio, ¿ah? Lo que trata de decirte es que si tú crees que te vas a salir de allá para evitar los conflictos, cuando llegues al matrimonio vas a tener más conflictos, porque aquí se intensifican los conflictos. Aló. Entonces a veces tenemos motivaciones erradas. ¿Cuántos me dicen amén? Y a veces Dios no responde y dice, no, mejor te vas a tener ahí con tu papá y tu mamá un tiempito para que aprendas obediencia, sujeción y aprendas responsabilidad. Entonces me dicen, ay, ¿por qué mi Dios no me responde? Dios no me manda esa mujer, ese hombre que tengo. Ay, ¿cuál es la motivación con la cual te quieres casar? ¿O solamente sexo? Porque andas muy calentón. Porque si andas muy calentón, entonces échate bastante agua fría, y eso te quita la calentura. Amén. Motivaciones equivocadas. Amén. A veces hay gente que le está diciendo a Dios, Señor, bendíceme, yo quiero que tú me bendigas, que me des mucha plata. Pero a mí Dios, ¿por qué no me responde? Porque quizás la motivación que hay en tu corazón es para darle gusto a tus deleites, a tu placer, porque no te importa más nada, porque no te importa Dios, porque no te importa ayudar a la gente, porque no te importa nada. Entonces Dios te dice, mejor yo te mantengo ahí con el gota a gota, porque ahí te mantengo cerquita de mí.
Amén. Y no es que el Señor sea un gota a gota, un prestamista de gota a gota, no, sino que Dios te la va dando de chorrito, de a poquitico, porque así te tengo yo cerquita, te tengo cerquita aquí. Y cerquita es mejor que por allá con abundancia y reventado. Porque a veces no revisamos una respuesta, porque tenemos que revisar nuestro corazón. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por este momento especial. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nosotros hemos escuchado tu palabra. Queremos pedirte perdón en este día. Vamos a prepararnos para participar de la cena, Señor, y creo que tú a través de la palabra nos has hablado. Si hay pecado en nosotros, si hay, Señor, desobediencia, cosas malas que no hemos querido aceptar, no hemos querido reconocer, hoy es el día, Padre, donde nosotros la reconocemos, lo aceptamos, que hemos fallado, que nos hemos llenado de argumentos, de orgullo, de cosas, en el orden de nuestras palabras, nuestros pensamientos, en el orden de, Señor, de las obras, de las acciones. Hoy te pido que nos perdones. Te pido en esta hora, Señor, que nos limpies. Hable con Dios ahí con sus ojitos cerrados un momento. Hable con Dios allí. Pídale perdón al Señor, porque yo sé que hay cosas que hay que aclarar entre Dios y nosotros, cosas que tenemos que decirle al Señor. Perdónanos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hable con Dios ahí. Tómese un minuto para hablar con Dios en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, gracias en esta hora por tu palabra y porque tú nos perdonas. Gracias, Jesús. Ahora sí pueden repartir, por favor, los elementos de la cena, el pan y el vino. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Señor, te damos gracias, Padre. Hoy hacemos memoria de tu cuerpo a través de este pan. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue entregado por nosotros y se hizo una sola llaga por nuestra salvación, por nuestra sanidad, por nuestra liberación. Gracias, Padre, porque hoy participamos de este momento especial, Señor, donde te agradecemos a ti, porque tú decidiste llevar el juicio por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque el hacer memoria de tu cuerpo también nos recuerda que somos un cuerpo en ti, Señor, que somos tus hijos, somos tus redimidos y que estamos llamados a vivir en unidad, enlazados, articulados, Señor. Padre, ayúdanos cada día más a caminar con ese principio de la unidad, un solo pensar, una sola forma de hablar, una sola forma de hacer las cosas, Señor, siempre proclamando y exaltando tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús puede participar del pan. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Gracias, Jesús. Y mi amado es el más bello entre millares de millares. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo pacto, un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Señor, muchas gracias por tu sangre y gracias por este fruto de la vid, Señor, porque con él hacemos memoria de esa sangre maravillosa y preciosa que derramaste en la cruz por nosotros. Ese fue el pago, el precio alto, costosísimo, Señor, por nuestra redención, por nuestra liberación. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libre. Y no solamente, Señor, fue el pago, Señor, sino es ese elemento precioso que nos da acceso al trono de la gracia.
Gracias porque ahora podemos entrar al lugar santísimo, a tu santa presencia, Señor. Tener comunión contigo, adorarte, glorificar. Gracias porque por medio de tu sangre se lograron esas y muchas cosas de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Puede participar del vino. Así que cada vez que comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor hasta el día en que Él venga. ¿Cuántos se están alistando y preparándose para la venida del Señor? Creo que todos, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso hace la cena. La cena lo que nos hace a nosotros es recordarnos todo lo que el Señor hizo, pero también nos lleva a nosotros a vivir una vida consagrada, una vida apartada, una vida de santidad para Dios. Así que a la cuenta de 3 vamos a gritar Maranata, que significa Cristo viene pronto, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, Maranata. Cristo viene pronto. Aleluya. Terminamos con gozo y con alegría. Danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.